Hoy con la periodista joven especializada en Fórmula Uno, Flor Andersen. ¿Cómo estás, Flor? ¿Todo Hola, bien? ¿cómo estás? ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien, todo bien. Bueno, te invitamos como referencia de Fórmula Uno, el boom con la Pinto. Te tenemos ahí en las transmisiones de Telemétrico tirando estadísticas, te tuvimos ahí en el paddock en México. ¿Cómo lo estás viviendo vos este boom que hay ahora con la Fórmula Uno? Que vos igualmente estás hace mucho, Sí, hace casi 2 años si no me equivoco. sí. Viviste todo lo que pasó antes de Franco y estás viviendo lo que pasa con Franco y lo que va a pasar. Es que para mí fue explosivo, o sea, fue un año que yo disfruté un montón, porque además, bueno, Andrés Agulla, me acuerdo, me mandaba un mensaje diciéndome que HDP te tocó la Fórmula Uno como periodista, ¿no? Desde el lado, digamos, de estar en una transmisión, y además encima te toca un argentino, como diciendo, ¿cuántas chances hay de que te suceda en el inicio de tu carrera? Y la verdad que para mí fue hermoso, mucha gente que obviamente no conocía la Fórmula Uno que se empezó a sumar y empezó a ver mis redes y empezó a tratar de entender qué era lo que estábamos diciendo, porque los argentinos siempre tratamos de bancar, ¿viste? Más allá del deporte, decir, bueno, hay un argentino, está buenísimo hacerle el aguante. Y para nosotros fue una locura en términos de rating, bueno, de comentarios, de redes, de formar parte de la comunidad, incluso de telemétrico, que era como, bueno, soy un telemétrico más. Así que nada, para mí una locura y te digo, desde el lado periodístico un sueño, porque te imaginas que cubrir el deporte que más te gusta, que para mí es el que más me apasiona en el mundo, que es la Fórmula Uno y que encima me toque un argentino como representante, digamos, está buenísimo porque la gente lo vive desde otro lado. Entonces fue un montón de gente que se sumó y bueno, y un poco las ganas es de que se quede esa gente, ¿no? Ese resabio por ahí de gente que vino por Colapinto, que por ahí se puede quedar, digamos, en lo que va a ser el año que viene, más allá de que hoy conocemos que no tiene butaca. Eh, ¿Cómo era la vida de un periodista de Fórmula Uno o de automovilismo? Porque nosotros decimos Fórmula Uno, pero bueno, lo hablábamos antes de arrancar. Vos cubrías NASCAR, Fórmula E, el TC. ¿Cómo era la vida de un periodista de automovilismo antes del boom de la Fórmula Uno? Bueno, la verdad que para mí también fue explosivo, no tanto obviamente que con la llegada de Franco, ¿no? Que después llegó y demás, pero sí fue lindo en términos de que la gente me empezó a conocer, porque obviamente yo llegué a un canal el año pasado como Fox Sports, de muchísimo reconocimiento y de muchísima gente y público que lo conoce. Entonces, bueno, con Adrián Puente, con Andrés Agulla, que son dos periodistas de la hostia, que saben muchísimo, no solamente de Fórmula Uno, sino del periodismo en general, de los cuales aprendí un montón, porque yo llegaba como estudiante, digamos, mi primer año era como estudiante de periodismo todavía. O sea, no me había recibido. Entonces, para mí fue hermoso un poco aprender todo eso y que la gente me empezara a conocer y no juzgara quizás tan de pronto como si me pasó en un principio y dijera, bueno, por ahí está bueno lo que hace, digamos, empezar a subir contenido en redes, a contar un poco sobre mí. Y bueno, la Fórmula Uno un poco me dio ese espacio, Fox también, junto con Adrián, como te decía. Y fue lindo porque eso me permitió, me parece, abrirme a un público que, claro, no me conocía y con toda la razón. Y aparte, aprender más allá de lo que estudié en la facultad, ¿no? Sino el hecho de que te digan aire, 1, 2, 3, salís, los nervios de eso, empezar a sentirlos de alguna manera, porque es todo un desafío. Digamos, yo siempre dije que la butaca, para mí, yo le digo butaca como si fuese un piloto, de estar al lado de Adri en una transmisión, así como es un privilegio, también es un desafío. Porque, digamos, hay mucha gente capacitada para estar ahí, que ha estudiado un montón y que quizás sabe un montón también de Fórmula Uno, digamos, como yo, pero que también uno se siente en algún punto digamos, ese reto de decir, a ver si estoy a la altura, ¿no? Y eso para mí fue todo un desafío que por suerte lo pude llevar a cabo y estuvo buenísimo y muy acompañada, por suerte, ¿no? Porque al ser un nicho como el automovilismo, viste que siendo mujer, siendo joven, es difícil a veces, pero la verdad que lo hice súper acompañada y estuvo buenísimo. Ahí quería ir. ¿Luchás mucho con eso del prejuicio? A ver, nosotros estamos más en otros deportes, en el fútbol, en el tenis y demás, y si bien de a poco ha desaparecido, o sigue estando, pero menos que en otras épocas, ¿cómo es en el automovilismo ser periodista mujer joven de automovilismo? ¿Te cuesta? ¿Luchás mucho con ese prejuicio? ¿No lo sentís? Mira, lo empecé a sentir más quizás con toda esta llegada de Colapinto, porque quizás yo tenía un público que me seguía de Fox y que ya me conocía de redes y demás, que por ahí es como, bueno, Flor, la de Telemétrico, y ya te conocen, no te van a juzgar. Entonces en ningún momento tuve quizás algún que otro comentario, pero no tuve así como un boom de hate ni nada por ser mujer, ni mucho menos. Pero creo que con la llegada de Franco, al abrirse a un público quizás que no ve Fórmula Uno, ya el hecho de llegar y ver que por ahí la periodista que está hablando de Fórmula Uno es mina y encima tiene 22 años, es como que te sale, viste, esa cosa de juzgar y decir qué tanto puede
saber esta chica de motores, ¿no? De cómo funciona un motor a combustión, por ejemplo, o de qué es el DRS, o de, bueno, un montón de cosas de tecnicismo que tiene la Fórmula 1. Y ahí creo que lo sentí un poco más, ¿no? Esto bueno, de que, no sé, hacer una entrevista con Colapinto y decir, uy, vas a hacer una entrevista con Colapinto para chamullártelo, ¿viste? Porque no podés ir a hacerle una entrevista porque sos periodista, digamos, ¿no? No lo consideran como tu trabajo, como que vas para, ¿viste? Y ese tipo de comentarios en algún momento sí, obviamente tuvieron influencia, no nada del otro mundo, porque obviamente entiendo que la gente, obviamente en algún punto vas a tener comentarios malos y comentarios buenos, pero sí, creo que con la llegada de Colapinto al masificarse y todo, fue más difícil quizás la aceptación, pero siempre en su mayoría comentarios buenos, así que de eso no me puedo quejar. ¿Cuánto tiene que saber un periodista de automovilismo de Fórmula 1 en cuanto a física, en cuanto a cómo funciona el auto? Quizás en el fútbol, doy el ejemplo del fútbol porque es lo más terrenal, lo que más se habla, no se tiene que saber tanto. Un periodista de automovilismo tiene que saber de aerodinámica, de telemetría, como decíamos antes. Sí. ¿Hay que estudiarlo aparte de eso? Sí, a ver, es un poco el entendimiento que yo siempre cuento que me dio mi papá, digamos, ¿viste? Porque yo siempre digo, si te pones a mirar Fórmula 1 solo, quizás es difícil entender, porque tenés un montón de gráficos, de números, de telemetría, de tiempos, de vueltas, digamos, y tiene que haber una correlación entre todos esos datos que vos estás viendo y, digamos, y el resultado de lo que querés saber de lo que está pasando en la pista. Entonces, todo eso yo un poco lo fui aprendiendo por mi viejo, y la verdad es que sí, o sea, no podés no tener un conocimiento más o menos técnico del auto, porque el DRS, el alerón, digamos, nosotros siempre antes de que comience un fin de semana vemos todas las actualizaciones en un documento que publica la FIA de los cambios que van haciendo los autos. Entonces por ahí te dicen, bueno, Alpine modificó el flap del alerón delantero y vos tenés que saber por qué, digamos, ¿no? Porque si no es como que tenés el dato pero no sabes a qué va, y todo eso, bueno, requiere un cierto estudio y un cierto conocimiento de lo que vos decías, aerodinámica, para qué funciona ese cambio en la parte del alerón trasero, en qué circuito se aplica un alerón más cargado y en cuáles se aplica uno menos cargado, digamos, ese tipo de cuestiones hay que saberlas, y bueno, forma parte, digamos, de lo que es la Fórmula 1, incluso con la telemetría también, ¿no? Que es un poco los datos que juntamos en la carrera. ¿Te animás que te diga un par de cosas y explicás vos qué significa cada cosa? A ver, dale. A ver, por ejemplo, DRS. Bueno, el DRS en inglés significa Drag Reduction System, que es el sistema de reducción de drag, que es la resistencia al viento. Entonces, cuando se abre ese alerón, lo que genera justamente es que pase el viento y te da una ganancia de aproximadamente entre 10 km por hora y 15 km por hora, dependiendo del circuito. Muchos preguntan cuándo se aplica, si se puede aplicar siempre. Bueno, se aplica solamente si tenés la distancia de 1 segundo o menos para con el auto que está delante, y solamente en las zonas de DRS que tenga ese circuito en particular, que a veces es una sola, a veces son dos, a veces son tres y a veces son cuatro, incluso dependiendo del circuito y las características, pero es un poco eso. Neumáticos, así cortito todo lo que hay, toda la gama. Bueno, neumáticos, hay del C1 al C5, tenemos la variación, digamos, ahí se probó el C6 este año, que es un poquito más blando, el C1 es la gama más dura, digamos, y se va moviendo en ese rango con solamente 3 compuestos de neumáticos, que son blando, medio y duro, rojo, amarillo y blanco serían, y va dependiendo también de la abrasividad que tenga el asfalto en el circuito. Entonces, cuanto más abrasivo, probablemente necesites un neumático más duro, y cuanto menos, un neumático un poquito más blando. La última, aerodinámica. Bueno, aerodinámica tiene que ver con todo lo que hace al auto, al viento, al flujo del aire que va alrededor del auto. Es todo lo que hace, es gran parte de lo que hace un auto de Fórmula 1 y de la competitividad que le puede dar al auto de Fórmula 1 más allá de lo que sea el motor, ¿no? Porque muchas veces decimos, bueno, es un motor muy competitivo, pero aerodinámicamente el auto tiene que acompañar eso. Entonces se acompaña a través de alerones, se acompaña a través de los flaps, de, bueno, distintas cuestiones que tienen que ver con el auto y que hacen que obviamente gane mucha más velocidad, ¿no? Sobre todo en Fórmula 1. Clarísimo, si alguno de los 5 que estamos acá adentro entendió el 50-60% de lo que dijiste, creo que está, es un éxito. Es más profundo, ¿viste? Es más profundo. Claro, ya va a claro. venir un ingeniero y me va a decir, está mal lo que dijiste, pero claro, bueno. Pero ahí voy yo. Vos siendo periodista tenés que tener todo eso en cuenta, y en segundos, porque vos, a ver, nosotros los que miramos las carreras, nosotros vemos posiciones, vemos qué neumáticos están usando, quién está haciendo la vuelta más rápida, y no mucho más que eso. Sí. Ustedes tienen la carrera, tienen lo que pasa en el dentro del auto de cada piloto, sí. Tienen los gráficos, tienen la velocidad, si uno está empezando a bajar de rendimiento. Todo eso ustedes lo tienen que resolver en segundos y transmitírselo a la gente de la forma más terrenal que haya.
Sí, incluso en los datos de la pista misma, no solamente del auto en sí que estemos mirando, sino de la pista, o sea, la temperatura de la pista, si sube o si baja, digamos, eso cambia cuánto se desgastan los neumáticos, si hay viento, entonces por ahí ves que hay una curva donde se están yendo todos y decís, uy, ¿por qué se van todos en la curva 1? Bueno, por ahí aumentó el viento, entonces está bueno tener ese dato, todo eso nos lo da la F1 TV, digamos, que es un poco la transmisión que vemos nosotros, y después vemos el Driver Tracker, que es como el dibujito del circuito y todos los autitos con puntitos de colores, entonces por ahí vemos que alguien bloqueó a alguien y no llegamos a ver bien quién es, porque vemos la parte trasera y decimos, uy, es una Ferrari, pero no sabemos quién, y ahí nos damos cuenta si es Leclerc o Carlos Sainz, digamos, y así. Ya metiéndonos en el fenómeno Colapinto, que lo tuviste ahí cerquita, en México, te quiero hacer un par de preguntas de antes de Colapinto. ¿Se habló en algún momento, con el tema de la serie y demás, que bueno, se dice que la serie fue una inyección de vitalidad para la Fórmula 1, ¿estuvo muerta en algún momento la Fórmula 1? ¿Estuvo planchada? Yo creo que siempre que la Fórmula 1 tiene esos momentos bien de dominio, más allá de cuál sea el de Hamilton, el de Verstappen, el de Schumacher en su momento, se plancha un poco la cosa y para nosotros los argentinos, cuando no hay un argentino más todavía, porque yo creo que la Fórmula 1 en Europa nunca dejó de ser la Fórmula 1. Okay. Digamos, el dominio de Hamilton siempre se siguió mirando, el dominio de Verstappen incluso también, pero acá en Argentina, al no tener un representante, creo que pasó a ser un deporte más de nicho, porque yo siempre digo que el automovilismo es el segundo deporte después del fútbol para mí en Argentina. O sea, es un país muy fierrero, digamos, tenemos el TC, tenemos un montón de categorías nacionales, pero creo que al no tener un representante argentino en la Fórmula 1 y al ser bien europea, porque también teníamos a Checo Pérez, pero viste, solamente un representante en 20, digamos, de México, me parece que eso hizo que no se viera quizás tanto la Fórmula 1 acá, pero son momentos, ¿viste? A veces se plancha un poco más cuando hay un poco más de dominio y, por ejemplo, ahora que teníamos la pelea de McLaren y Ferrari que llevó hasta la última carrera, ahí obviamente la gente se prende mucho más y también cuando aparecen series como la que decías, ¿no? Drive to Survive, que fue como un boom y que hizo que muchos jóvenes incluso empezaran a ver la Fórmula 1 a raíz de la serie. A raíz de esto se me vino otra pregunta, es ¿por qué duran tanto las hegemonías en la Fórmula 1? Lo tuvimos con Hamilton, Mercedes. Sí. Antes estuvo Vettel y Red Bull, también ahí alternando un poquito. Y ahora pasa con Verstappen de vuelta. ¿Por qué hay periodos de hegemonía que duran tanto? O sea, ahora ya llevamos, si no me equivoco, 3 años de Verstappen. Sí, desde 2022. El Desde 21 2022. estuvo peleado, pero 22, Claro. 23 y 24 fueron bien de El 2021 de fue Verstappen. el último año en el cual tuvimos una pelea palo a palo hasta el final. Desde ahí en adelante siempre se definió varias fechas antes de que termine el campeonato mundial, se definió a favor de Verstappen y antes pasaba con Hamilton. Eso tiene que ver con que la Fórmula 1 es una competencia de ingeniería. Entonces uno por ahí piensa y dice, bueno, son solamente los pilotos los que compiten y por ahí tienen el mismo auto, mismo chasis y mismo motor y cambian un par de cosas más y ya no, nada que ver. La Fórmula 1 es la única categoría en el mundo de automovilismo que permite tanta libertad en cuanto a cambios, ¿no? Si bien hay un reglamento y demás, cada auto tiene su particularidad especial, específica, y eso hace que la competencia sea de autos específicamente, ¿no? Después tenemos los pilotos y obviamente eso hace un peso, digamos, algunos dirán es 80-20, viste que siempre está la pregunta cuánto es más auto que piloto y demás, pero es una competencia de ingeniería al fin y al cabo, ¿no? Entonces se premia al mejor auto, no solamente al mejor piloto, por eso tenemos el campeonato de constructores, y por eso también se da el dominio, ¿no? Porque el que mejor entiende el reglamento que se da, por ejemplo, 2014 Mercedes, después es el que mayormente termina dominando, como pasó después también con Red Bull en 2022. Entonces es un poco, se espera el cambio de reglamento que ahora se va a dar en 2026 para ver quién interpreta mejor ese reglamento, cuáles de los equipos, y siempre va a haber uno que va a salir dominante, ¿no? Es lo más común, es lo que termina sucediendo en la Fórmula 1. Después obviamente cada piloto pone su peso en el auto, pero al fin y al cabo es una competencia también de autos, por eso se da el dominio, ¿no? Y por eso nos gusta también tanto la Fórmula 1. En 2026 va a pasar algo de esto, ¿no? Sí, en 2026 se viene un cambio fuerte de reglamento, van a cambiar muchas cosas, autos más chicos, el DRS que no se va a aplicar de la misma manera, bueno, un montón de cuestiones que nosotros estamos acostumbrados hoy a ver, que van a cambiar un montón y que van a hacer que la Fórmula 1 sea otra categoría otra vez, porque es un poco lo que pasa con cada reglamento que se da aproximadamente cada 4, 5, 6, bueno, 7 años con Mercedes, que fue el que uno de los que más duró, pero en general se da ese cambio cada 5 años, y bueno, va a ser interesante ver, me parece, quién, como te decía, quién interpreta mejor ese reglamento, porque por ahí hoy ves dominante a McLaren y de repente McLaren se vuelve un equipo que no lucha ni siquiera por
no sé, por los Bueno, últimos lugares. hasta hace ¿entendés? unos años le pasaba eso. Claro, entonces es un poco la incertidumbre de ver qué va a pasar y ver si, no sé, Ferrari de repente sale con un auto que los deja campeonando por 5 años. Es como, eso es lo que tiene de lindo, me parece, también la Fórmula 1 y un poco lo que genera expectativa, porque además se cierran un montón de contratos, va a aparecer un equipo nuevo con Cadillac, digamos, nuevos pilotos, entonces eso también está bueno. Y te pregunto, que ya hablaste de pilotos, ingeniería. Para vos, ¿cómo es ese porcentaje? ¿Es más piloto? ¿Es más ingeniería? Yo creo que en la Fórmula 1 en particular tiene mucho que ver con el auto, por lo que te decía, podés tener un gran piloto, como por ejemplo Hamilton, pero si no tenés la máquina, no tenés el vehículo que te lleve hasta donde tenés que llegar, es muy difícil. Yo creo que es una gran parte, no sé si es 50-50, quizás diría que es un 60-40, un 70-30, dependiendo muchas veces la temporada, pero el auto creo que tiene mucho peso en la Fórmula 1 en particular, quizás no tanto en otras categorías que son más similares los autos entre sí, la IndyCar y otro tipo de categorías, pero en la Fórmula 1 creo que sí, que es un poquito más del auto que del piloto. Este año lo sufrimos nosotros los saloncistas, Sí. con ese cajón que le dieron, Sí. pero sí, es la realidad. A veces, bueno, a ver, yo no, es contrafáctico, pero yo creo que Franco en otro auto quizás le hubiese ido mejor que lo que fue en el Williams. Sí, bueno, vos sabés que de hecho salió una declaración hace poquito de Albon, su compañero de equipo, diciendo se volvió muy difícil de manejar el Williams en las últimas carreras, no lo culpo, Lo vi. digamos, ¿no? Y eso está bueno también para entenderlo, porque Albon es un piloto con mucha más experiencia que Franco, muchas más temporadas en la Fórmula 1, y obviamente eso hace que, digamos, las últimas carreras se miren de otra manera de Franco también, ¿no? Más allá de los golpes y demás. Porque claro, o sea, depende del auto, obviamente va a depender del rendimiento que vos tengas, vos lo decías, Alonso, digamos, piloto bicampeón que para mí podría haber ganado muchos más campeonatos porque es de los mejores que tiene la parrilla de Fórmula 1 y que sin embargo con ese Aston Martin no puede hacer casi nada y con suerte lo metía en Q3, digamos, ¿no? Y que era como un logro enorme, entonces hay mucha influencia de eso y creo que para Franco obviamente también termina influyendo, ¿no? No es lo mismo tener un Williams que tener un Ferrari. Me voy con Franco, ahora sí. ¿Qué cambió con Franco? O mejor, antes que nada, ustedes, los periodistas que estaban metidos en esto, que seguían el día a día la Fórmula 1 desde hace años, ¿en qué momento ustedes se dieron cuenta que lo de Franco iba en serio? Que tenía chances reales de llegar a la Fórmula 1. Yo te digo la verdad, yo me di cuenta de eso prácticamente el mismo día que lo anunciaron. O sea, yo estaba casi segura, pero no por mala leche, sino porque digo, lo van a subir a Antonelli. ¿Viste cuando decía estaban Mick Schumacher, Antonelli, Bortoleto? ¿Viste? Los rumores que se planteaban una vez que ya se sabía que Sargent iba a salir. Y digo, bueno, si Antonelli va a subir a Mercedes el año que viene, es muy probable que al tener vínculo con Williams, por ser el motorista y demás, le den unas carreras en Williams para que no llegue tan crudo a Mercedes. Y bueno, ya se sabe que va a tener un asiento. Entonces, para mí era la opción más viable. Nunca me imaginé que iba a ser Franco. Me pareció genial porque James, el director del equipo, terminó diciendo: nosotros queríamos apostar por un piloto de nuestra propia academia, no queremos ser los segundos de Mercedes para ayudar a Mercedes, como querer desligarse un poco de lo que es un equipo grande y querer tener a ellos su propio, digamos, con su propia academia, un equipo que vuelva a ser lo que era, como era en su momento Williams. Sí. Y eso me pareció buenísimo porque al final Franco, de hecho, tenía las características para poder llegar, porque tenía que tener la superlicencia, los 300 kilómetros, los puntos, digamos, tenía que reunir ciertas características, no es que podía llegar así como así. Por suerte las tenía, había estado en la libre de Silverstone, la libre 1 también, y ese vínculo con el equipo me pareció genial, pero la verdad que yo te soy sincera, no me lo esperaba para nada, no es que decía, no, sí, va a ser Franco. De hecho tenía muchos periodistas colegas que me decían, Flor, sube Franco, y yo como, bueno, sí, jaja, ojalá, ¿viste? Pero bueno, terminó siendo él y la verdad que fue espectacular. Kimi Antonelli, que es de Mercedes y que muchos pensábamos que iba a ser el plan copia de Russell, que Russell estuvo en Williams y después termina subiendo a Mercedes. Sí. ¿Y qué cambió con Franco? En el momento en el que anuncian a Franco en Fórmula 1, ¿ustedes qué notaron? Obviamente que lo que era Franco en sí para él, pero en la gente, en Argentina. Bueno, primero la desesperación por ver las carreras y decir, ¿la pasan en vivo, no la pasan en vivo? ¿A qué hora? ¿Viste esa desesperación de decir, me quiero prender el domingo a la tele? Que antes quizás no estaba tanto, digamos. Millones de comentarios diciéndonos, bueno, ¿a qué hora la pasan? ¿Por dónde? ¿Cómo la puedo ver? ¿Viste? Y bueno, un montón de gente que buscaba un poco eso. Y obviamente la locura de redes, de que por ahí te empiezan a seguir, te dicen, vos sos la que va a salir en el programa, o vos sos la que traduce las radios, ¿viste? Te empiezan a conocer de a poquito, eso está buenísimo. Y nada, toda la cuestión me parece ya de la gente de meterse a querer aprender, ¿no? Porque es lo que te decía, por ahí prenden el domingo la carrera, pero viste, era como, uy, y tiene que cambiar neumático. Mucha gente decía, uy, ya está octavo.
Claro, no, le falta el cambio de neumático, Claro. va a caer mucho más atrás. Entonces un poco eso y nada, y la gente que por suerte tuvo ganas de aprender, yo creo que Telemétrico fue un programa que ayudó mucho con eso. Telemétrico fue un programa que pudo, digamos, reunir el conocimiento para personas que recién arrancaban, pero sin dejar de hablarle a la gente que ya conoce la categoría y que la ve hace un montón de tiempo, porque también no puedes dejar de lado el público que conoce lo técnico. Entonces tenés que encontrar el balance entre esas dos cosas, y yo creo que Telemétrico con Adrián hizo un balance espectacular, fue perfecto, porque la gente se empezó a sentir parte, empezó a decir, ahora entiendo lo que es el cambio de neumático, ahora entiendo lo que es un undercut, un overcut, digamos, la decisión de equipo. Para mí, Telemétrico fue un programa que realmente logró todo eso, que no es fácil, y por eso también la gente se sumó, más allá de Franco y demás, al programa como tal y a las transmisiones. Entonces fue todo un acompañamiento, una comunidad, siento, que estuvo muy buena. Para Franco en sí, ¿fue una ventaja o terminó siendo una desventaja empezar tan bien? Con aquel octavo puesto en Bakú, ¿fue? Sí. Octavo Sí, puesto sí, en Bakú y 10º en Singapur, si no me En equivoco. Estados Unidos. En Estados Unidos. Sí. Y después le vino todas estas carreras de San Pablo, de Las Vegas, que no terminó bien, y en Abu Dhabi. ¿Cuánto pesó arrancar tan bien y tener resultados tan rápido? Mira, yo creo que la temporada de Franco sin duda fue de mayor a menor, porque la verdad Sí. es que nadie se esperaba que en las primeras 5 carreras no bajara del 12º lugar, que estuviera, como bien decías, en Bakú octavo, con 4 puntos para Williams, que era descorchar, viste, y decir, nos enamoramos de este chico. Que era más de lo que había sacado Sargent. Claro, era, Claro, viste, sí, locura ya era. total, y la verdad que la Fórmula 1, no solamente Williams, creo que se enamoró de Franco en esto bueno, de tener a un piloto joven que realmente tenga un logro tan grande en tan poquito tiempo, porque hay que adaptarse rápidamente al auto. Pero también creo que obviamente la presión juega un rol. Y una cosa es llegar y decir, bueno, me suben para reemplazar a Sargent, que digamos no era un piloto que haya tenido muchos logros, entonces era como, bueno, lo reemplazo y ya está. Nadie va a esperar que yo logre puntos o, viste, total la expectativa era baja, digamos, era un rookie que podía lograr puntos como no, pero nadie iba a decir nada si Franco no lograba estar muy cerca de Albon. Y después cuando se vio que sí podía estar cerca de Albon, que incluso podía sumar puntos para el equipo, que podía marcar una vuelta rápida, que podía, digamos, tener esa capacidad de incluso generar estrategias, cuando él dice, bueno, voy a empezar con neumático duro porque sé que me va a servir y voy a hacer una sola parada, digamos, todo eso que pasa por la cabeza de él, de Franco, obviamente generó que el interés sobre Franco, no solamente de los fanáticos, sino incluso desde los equipos y demás, creciera muchísimo. Y yo creo que cuando llegó esa cosa de la presión, viste, de, uy, por ahí en esta carrera me estoy jugando tener una Claro. butaca para el año que viene, porque parece que Red Bull tiene interés en mí, y que Horner, y que Alpine, y que, viste, y cuando toda esa gente, digamos, empieza a mostrar un interés en vos tan grande que incluso estaban dispuestos a pagar cifras millonarias, digamos, por él, decís, tengo que terminar la temporada bien, digamos, porque no estaba terminada la temporada. Recién después de México decían como, bueno, ya firmó, viste, muchos periodistas que salieron a decir, Sí. y el interés era real en ese momento, las fuentes eran ciertas, pero había que terminarla la temporada, viste, y si bien eran circuitos, qué sé yo, un poco más por ahí tranquilos, porque nos imaginábamos a Bakú, a Singapur, un poco más complejos para Bueno, él. Bakú pensábamos que iba a ser, podía llegar a haber problemas y termina octavo. Terminó octavo, o sea, tuvo un golpe ese fin de semana en la Libre 1, pero se recuperó rápido, no tuvo ningún tipo de problema, pudo mantener su octavo puesto con esa buena gestión de neumáticos, pero bueno, me parece que tiene que ver un poco con eso, con la presión, que claro, al principio no estaba, porque sos un reemplazante, y al final empezó a llegar, y obviamente creo que eso inevitablemente juega un rol en la cabeza de un piloto. Este es un chico de 21 años, digamos, Sí, no obvio. deja de ser un piloto joven. Antes de ir a lo que siguió pasando y demás, me quiero ir a ese momento, a esas carreras de México y Brasil que parecieron ser el momento más de negociación. ¿Cuánto tuvo que ver eso con la realidad? ¿Fue real? ¿Fue más un cosa de redes? ¿Fue cosa del empuje de los argentinos, de vamos a Red Bull, vamos a Red Bull, vamos a Red Bull? ¿O realmente hubo un interés por Franco? ¿Se habló? ¿Qué tuvo de real esa entrada de Horner al Hospitality de Williams? Sí, yo creo que fue todo cierto, como te decía, creo que generó muchísima expectativa, mucha ilusión esto que había podido lograr, porque de hecho muy poquitos pilotos lo logran, digamos. Franco ni siquiera había terminado su temporada en Fórmula 2, que enseguida tuvo que saltar a un auto como Williams en Fórmula 1, se tuvo que adaptar, el equipo necesitaba los puntos, en ese momento estaba peleando con Alpine, después Alpine subió mucho en el campeonato de constructores, pero digamos, le servía mucho la cantidad de puntos que podían llegar a tener para subir en el campeonato, que aparte significan millones para el equipo, digamos, entonces toda esa locura
carrera, obviamente que generó que muchos equipos tuvieran interés. Red Bull, obviamente, yo creo que fue uno de los que más se interesó por el hecho de no tener pilotos de su academia que realmente tengan la experiencia, esto de no encontrar un reemplazo para Checo, de haber tenido a Daniel Ricciardo mucho tiempo en el equipo B, que es Racing Bulls, me parece que le jugó bastante en contra no encontrar un piloto quizás un poco más joven. Entonces, obviamente, se van a interesar por pilotos que pertenezcan a otra academia, es totalmente lógico. Y bueno, Franco en este sentido me parece que obviamente fue un piloto que captó el interés no solamente de Red Bull, sino, te digo, de otros equipos que quizás nunca escuchamos, pero que obviamente seguramente hayan entrado en negociaciones en algún momento. Después, obviamente, hay que esperar la firma, por eso nunca hay que decir directamente la noticia de ya firmó con tal, porque bueno, es como te decía, hasta que no termine la temporada. O sea, yendo al punto, ¿vos creés que Red Bull vio en Franco algo que no ve en sus pilotos? Sí, sin duda, sin duda. Porque bueno, creo que no tienen los pilotos quizás más competitivos, salvo bueno Lawson que entró ahora, pero tampoco tuvo la experiencia, me parece, necesaria en todo el año. Yo creo que a Lawson lo tendrían que haber subido mucho antes. Nunca entendí por qué estuvo Ricciardo en esa butaca, digamos, y en esa pérdida quizás un poco de tiempo, de no encontrar un reemplazante, de no saber si lo firman a Checo o no, que al final lo firmaron, pero ahora le tuvieron que rescindir y demás, me parece que perdieron un poco el rumbo de qué piloto joven podían llegar a poner en su academia, obviamente con un piloto competitivo como Hatchar, que estuvo peleando en el campeonato de Fórmula 2, pero no sé si alguien como Franco, ¿no? Con ese capital de 9 carreras y obviamente, bueno, perteneciendo a otra academia, pero Red Bull no va a tener problema, digamos, en cuestiones económicas en comprarlo, pero sí, yo creo que sin dudas en algún momento hubo un interés y seguramente lo sigue estando. ¿Cuánto cuenta, más allá del piloto, más allá del auto, que Franco tenga tanta banca de interacciones, de marcas, de redes sociales? Algo que había escuchado también en su momento es que las escuderías se impactaron mucho en Brasil cuando vieron la cantidad de gente que estaba ahí por Franco. Sí. ¿Cuánto pesa eso en la Fórmula 1? ¿Llama la atención? Yo creo que pesa un montón. Primero los sponsors, ¿no? Antes de que Franco sea conocido y que se sepa que era tan carismático y demás, el hecho de que lleguen sponsors, como bueno, un montón de marcas, que no sé si puedo nombrar, pero Visa, por ejemplo, en su momento, que fue uno de los primeros también que decidió apostarle a Franco y demás, incluso estando en Fórmula 3. Eso me parece que está buenísimo porque además se necesita en Fórmula 1. Si bien obviamente se mira mucho el talento de los pilotos, si no tenés banca económica, lamentablemente te quedás afuera. Le pasó a Zaco Sullivan, que era uno de los que estaba en la academia de Williams con Franco y que lamentablemente también se tuvo que ir de Fórmula 2 por falta de fondos, digamos, de cuestiones económicas, y eso pesa un montón. Y después obviamente lo que decías vos, de la repercusión en redes sociales, del carisma de Franco, de que Piastri diga, por ejemplo, no sé, quiero aprender español porque está buenísimo lo que está diciendo este pibe y seguramente no entiendo nada. Entonces, eso me parece que está muy bueno y que obviamente pesa porque creo que trajo toda una cosa latinoamericana y sobre todo argentina a la Fórmula 1, que es bien europea, viste, bien estricta y demás, que obviamente está buenísimo y eso tiene su peso. No sé hasta qué punto, viste, algunos dicen, no, porque Liberty Media quiere tenerlo a Franco por su carisma. Bueno, no sé hasta qué punto, pero que pesa. Esa imagen de Franco colgado del alambrado bajo la lluvia de San Pablo, levantando... O sea, para los que... Yo hace bastante sigo Fórmula 1, 8 años, que creo que habrá sido con el principio de la serie, fui uno de los que se sumó por eso, después seguí viendo carreras y me metí de lleno en el tema. La Fórmula 1 es como un mundo bastante exclusivo, cerrado. Y Franco rompió con eso. Franco, a ver, en el primer mano a mano con la periodista de España, creo que es Christine. Sí. Bueno, rompe la formalidad, con lo mismo con ustedes. Dice mala palabra en vivo, no le importa nada. Y rompe un poco con todo ese circo cerrado que hay dentro de la Fórmula 1. Sí, yo creo que eso es lo que generó que la gente tuviera empatía, ¿viste? De decir, che, no estamos viendo un piloto multimillonario, hijo de un piloto como puede ser Verstappen, que no le quita mérito, digo, ¿no? Pero por ahí la gente dice, es holandés, recontra europeo, ¿viste? No, nunca frío. Claro, más bien frío. Entonces, esa cosa más latinoamericana y de carisma y de decir, che, boludo, en una entrevista, creo que a la gente le cayó 10 puntos y obviamente que está bueno porque atrae la Fórmula 1 también a un público nuestro que es fierrero, como te decía al comienzo de la entrevista, y eso está buenísimo y nada, creo que obviamente generó que la gente tuviera más empatía y se sintiera más cercana a la Fórmula 1 en general, no solamente Argentina, sino Latinoamérica. Digamos, ver un piloto así como tan descontracturado, creo que hace que la Fórmula 1 sea un poco más atractiva, ¿no? Más allá de lo que pasa en la pista, porque al fin y al cabo no deja de ser un espectáculo. Entonces uno ve las entrevistas, ve las redes, ve las series, digamos, más allá de la carrera en sí, que dura 2 horas y termina. Después hay todo un circo, digamos, que creo que Franco benefició un montón. ¿Crees que más allá de la presión y todo, Franco arriesgó mucho sobre el final?
sobre las carreras del final. Algo que se le valoraba al principio era que era arriesgaba. Me acuerdo de ese dive bombing, creo que se dice, Sí, con Singapur. Albon, que Sí. Albon no le gustó. Sí. Y bueno, ahí le salió bien, pero después sobre el final parece que le costó, en Las Vegas sobre todo. En Las Vegas, sobre todo, sí, él hace un mea culpa de Las Vegas y dice, arriesgué en un momento que no sé si era tan necesario arriesgar, sobre todo porque te acordás que él venía de 2 golpes fuertes Sí. en Brasil, tanto en quali como en carrera, entonces quizás en ese momento no era tan necesario, pero yo creo que todos ven, digamos, el rendimiento de Franco y en eso que se ve de los microsectores, que termina siendo en púrpura, digamos, en récord. Si bien se golpeó, yo creo que lo ven, digamos Ok. digamos, los que tienen interés en él y dicen, bueno, este pibe se estaba arriesgando y estaba marcando récord con un Williams para meter el Williams en un vueltón, seguramente para Q3, digamos, incluso ya estaba por encima de Albon en ese momento. Entonces, obviamente que te dan ganas de arriesgar, te dan ganas de decir, bueno, quiero meter un vueltón porque sería la noticia. Salió mal, como puede pasar, digamos, es un riesgo justamente. Y creo que él hace un poco un mea culpa de eso, pero es parte, digamos, del aprendizaje de un piloto, ¿no? No deja de ser su primer año en Fórmula 1 y no, digamos, no quita todo el mérito que tuvo en la primera parte de la temporada. Creo que obviamente es parte de lo que podía llegar a suceder y que no, digamos, no le quita mérito a todo lo que vino haciendo Franco este año. Está bueno lo que dijiste porque muchos nos quedamos con Franco se la pegó de vuelta, se la volvió Sí. a pegar, en la lluvia, en Las Vegas, de noche, de día, pero en realidad, bueno, eso es lo que nos quedamos los que la miramos de afuera, Sí. pero los que están adentro miran otra cosa. Sí, sin duda, por eso te digo, me parece que incluso lo de la salida, ¿te acordás cuando tiene que pasar a Checo, que salen los dos Sí. desde el pit lane? Eso de que Checo no ve el semáforo en verde o decía Sí. que en realidad lo iba a dejar pasar, ¿viste? Una excusa medio rara. Franco dice, está en verde el semáforo, me mando, ¿viste? Y digamos, todas esas cosas que si bien parecen pavadas, porque al final largar desde el pit lane es la noticia, entonces es como la parte mala, digamos, obviamente creo que hace también a que los equipos sigan interesados y se den cuenta del valor que tiene Franco como piloto, y ni hablar de la mala suerte que tuvo en las últimas carreras, digamos, ¿no? Qatar, Abu Dhabi, digamos, fueron 2 carreras también complicadas en el sentido de que quizás el Williams ya no era el mismo y largar desde atrás también hace que corras más riesgo, entonces lamentablemente terminó con golpes que no tuvieron nada que ver con él, con Esteban Ocon, con Hülkenberg, después tuvo el golpe en Abu Dhabi con Piastri, que fue una lástima porque hubiese estado bueno cerrar bien la temporada, pero digamos, esas carreras quizás no fueron tanto culpa de él y creo que hace que, bueno, que Franco no se haya podido lucir de la manera en que le hubiese gustado, pero no le quita mérito, como te digo, a todo lo que hizo durante el año, y él lo dijo también, esto de yo soy el mejor piloto reserva, en caso de que algún equipo necesite un suplente el año que viene para reemplazar, bueno, seguramente la primera opción sea yo, eso es lo que dice Franco. Te hago las últimas 2 sobre Franco. ¿Cómo lo ves para el año que viene? Por ahora sabemos que va a ser reserva, va a empezar la temporada Sí. siendo reserva. ¿Qué puede pasar? Mirá, yo creo que él va a esperar su oportunidad, creo que la va a tener porque es inevitable un recambio, no sé si a mitad de temporada o quizás más hacia el final como pasó con Williams, pero seguramente algún recambio de piloto haya. Hay una presión también para los rookies que van a entrar, Antonelli, Berman, Duhan, Portoleto, digamos, son todos pilotos jóvenes que tienen que rendir de alguna manera y que bueno, van a estar presionados por un piloto, me parece también como Franco, que al momento de tener la oportunidad muy probablemente sea el que va a subir, ¿no? En el caso de Alpine, por ejemplo, es uno de los equipos que más se nombró como posible reemplazante de Jack Doohan, entonces la presión creo que va a estar presente. No sabemos si va a subir el año que viene efectivamente, pero si no es el año que viene yo estoy convencidísima de que va a ser en 2026 porque ya se terminan un montón de contratos y porque creo también que la estadía de Sainz en Williams va a ser transitoria. Creo que Sainz es un piloto de elite, digamos, es un piloto para estar más arriba y que quizás en ese momento en que Sainz por ahí decida ir a una escudería un poco más competitiva, Franco pueda volver a competir como piloto oficial, ¿no? Que es un poco lo que queremos. Ok. ¿Qué pasó entre aquella frase de María, la representante, María Catarineu, la Sí. representante de Franco, que dijo cuántas chances tiene Franco de competir en la Fórmula 1? Y dijo 20. Sí. Y claro, eso ya era un boom. Y dijimos, bueno, listo, lo vemos el año que viene. Los choques fueron. Es que yo creo que la negociación, como te decías, estuvo ahí. No es que fue un humo que se vendió, sino que las negociaciones estaban. El tema es que no estaba la firma puesta en el papel. Y obviamente que yo siempre dije, esperemos a que termine la temporada, ¿viste? Esperemos, porque que arranque bien no quería decir que fuese a terminar de la misma manera. Creo que obviamente influyeron los choques. Helmut Marko, que es uno de los asesores del equipo Red Bull y uno de los que decide, digamos, qué piloto sube y qué piloto no.
fue de los que dijo, sí, lo vimos mucho a Franco, lo vimos pilotar muy bien, pero también lo vimos chocar mucho, ¿viste? Entonces, hay que tener en cuenta que Helmut Marko igual, decime si no es así, es uno de los líderes de la academia de Red Bull y por cuestiones obvias defiende a sus pilotos. sí, sin duda, pero creo que Red Bull ha tenido buenos pilotos que no han sido de su academia. Por ejemplo, Checo Pérez, digamos que rindió muy bien en sus primeros años, después, bueno, hacia el final quizás no tanto, pero yo creo que ellos eligen al piloto en base a lo que creen, digamos, del piloto, independientemente de que esté en la academia o no, porque como te digo, no creo que Red Bull tenga una academia fuerte, más allá de Hatchar, no sé realmente qué garantías les puede dar como compañero de Tsunoda, y tampoco sé de Lawson, entonces es como que es un poco una incertidumbre, y creo que tranquilamente podrían empezar a mirar pilotos de otras academias, como es el caso de Franco. Pero bueno, es cierto que obviamente los choques tienen un peso y las malas carreras, más allá de que sea mala suerte o no, obviamente siempre dicen, viste, nos acordamos de la última carrera siempre, es lo que se dice en Fórmula 1, después no importa lo demás. Y lamentablemente creo que para Franco fue un poco así. Terminamos con Franco y ahora te quiero preguntar a vos. Me dijiste que trajiste algo especial, que te lo habíamos pedido. Sí. Un objeto que te marcó en tu vida, nosotros lo pedimos siempre, en tu vida profesional. ¿Qué trajiste? Mirá, te voy a mostrar. Esta es mi acreditación. No sé si se ve ahí. Ahí va. Es mi acreditación, la primera que tuve de un gran premio de Fórmula 1 en México. 2024. 2024. Yo siempre dije que tenía muchas ganas de viajar a un gran premio, era como mi sueño y de hecho es a lo máximo que aspiro, a viajar y viajar y viajar y viajar, a cubrir desde ahí, digamos que es lo que más creo que quiere hacer un periodista. Y bueno, nada, la verdad que fue un viaje para mí espectacular, de abrirme los ojos, de ver a los pilotos cara a cara. Para mí, yo siempre lo digo, los pilotos de Fórmula 1 son como superhéroes, ¿viste? Yo me lo imagino a Verstappen y me lo imagino de 3 metros de altura, y a Hamilton, ¿viste? Y no, te das cuenta que son personas y bueno, nada, súper buena onda todos. Además, tuve la posibilidad de hablar, bueno, a Franco lo entrevisté en particular, pero nada, para mí fue, digamos, mi máximo sueño hecho realidad. Entonces es un poco a lo que aspiro, por eso la guardo así con mucho cariño y como te digo, para mí ojalá que sean muchas acreditaciones más, que se vuelva rutina esto de viajar, que es lo más lindo me parece que tiene la Fórmula 1 y bueno, seguir cubriendo. Te hago una pregunta para los que estuvieron ahí, tengo muchos compañeros que también estuvieron. ¿Cómo es el paddock de la Fórmula 1? ¿Es como lo vemos en la serie, que uno va caminando y te pasa Norris, te pasa Piastri, sí, te pasa Vasseur de Ferrari, te pasa el tío James? ¿Es así? Es así. Vos estás ahí, entrás, pasás la acreditación y... Sí, te juro que es así, es una locura. O sea, tenés la parte digamos, del pit lane, que es donde están todos los boxes, que ahí obviamente no podés entrar porque no podés tocar nada del auto, ni mucho menos, pero ves ahí a Toto Wolff y demás. Y después tenés la parte, como bien decías, de lo que es el paddock y todos los hospitalities, que vas teniendo el hospitality de Williams, el de McLaren, el de Ferrari, el de Aston Martin, y ahí los ves a los pilotos. ¿Vos podés entrar digamos al hospitality de Williams, por ejemplo, o no? Mira, yo entré, pero porque tenía la entrevista con Franco, pero en realidad no hay como mucha seguridad. O sea, si vos querés pasar, pasás. Y además lo que te digo, ellos mismos van saliendo porque lo ves caminando a Vasseur, lo ves caminando, bueno, a Nico Hülkenberg, estaba Román Grosjean el día que fui ahí a México. Sí, están todos los pilotos dando vueltas. Estaba Valtteri Bottas con el monopatín, Hamilton, bueno, después Piastri, vi a varios, ¿viste? Y después tienen también como stands, sobre todo los jueves, que es el día como de prensa de la Fórmula 1, donde pintaban calaveritas o hacían algo bien típico, ¿viste? Del Gran Premio del lugar. Y nada, y los tenés ahí, los tenés cerquita, que es una locura. ¿Cuál es el momento clic de tu carrera? ¿En qué momento? ¿Por qué? Yo creo que un poco fue el viaje a México, porque fue, digamos, si bien uno cubre desde una cabina y para mí ya todo eso fue una locura, el hecho de decir, che, yo soy parte de un equipo de transmisión que cubre todo esto para toda la Argentina en la tele, digamos, y verlo en vivo y decir, este es Fred Vasseur, como bien decías, o este es Toto, y empezamos a ver a los autos ahí, digamos, que son aparte unas máquinas espectaculares, pues son hermosas y hacen un ruido que aparte no te escuchás con el que tenés al lado, digamos, tener, digamos, esa experiencia, esa posibilidad que no todo el mundo tiene, porque además sabemos que la Fórmula 1 económicamente es un deporte carísimo, digamos, para acceder. De hecho, hablé con argentinos que por ahí estaban ahí para
para bancar a Franco y habían pagado fortuna para Sí. poder estar en ese lugar. Entonces, ser agradecida con eso, ¿no? De decir, no todo el mundo tiene esta posibilidad. Me gusta honrarla y tratar de hacer mi mejor laburo posible, estudiar lo máximo que puedo, aprender lo máximo que puedo, tratar de mejorar mi capacidad de comunicar, digamos, todo eso para mí es un desafío y creo que el clic me vino ahí en México, ¿no? De decir, estoy cubriendo un gran premio de Fórmula 1 desde el lugar de los hechos y a través de un canal de transmisión de Fórmula 1 como es Fox Sports, ¿no? Digamos, con ese acceso, no pagándome yo la entrada. Entonces, nada, para mí fue hermoso ese momento y creo que ahí dije, bueno, qué lindo lo que estoy haciendo. Me había quedado por preguntarte el tema económico en la Fórmula 1. ¿Qué tan difícil es llegar a ser un piloto de la Fórmula 1 para un argentino? Hoy lo tenemos a Franco, no va a competir, pero está ahí. Y lo tenemos a Nico Barrone también. Sí. ¿Qué tan caro es llegar a eso? Mira, en términos de números, no sé si hay algo concreto porque depende mucho del equipo al que vayas, de la categoría a la que vayas. Si vas a subir a un Fórmula 3 o a un Fórmula 2, no es lo mismo que subir a un Fórmula 1. Digamos, obviamente ahí hay una variación económica que digamos, es muy, muy grande, pero tiene que ver esto que te decía, la influencia de los sponsors con los que vos llegues. Digamos, si vos llegas solo, muy probablemente tengas que tener una banca económica gigante, que en realidad de la única manera en que se puede acceder es a través de los sponsors, que cada uno va poniendo su parte y va diciendo, bueno, pongo mi logo en el auto, pongo mi logo en el equipo, pongo, digamos, y todo eso que le puede ser retribuible a un equipo de Fórmula 1 y por eso te van a querer tener en su equipo. Pero obviamente que no es fácil, la Fórmula 1 es la elite, es lo top de lo top, no hay más que la Fórmula 1, entonces obviamente es difícil acceder y todo lo que tiene que ver con lo económico es vital para estar ahí. Y bueno, Franco tuvo la suerte de tenerla, pero creo que un poco va a necesitar lo mismo Nico Barrone, ¿no? Más allá de lo que pueda demostrar en la pista, porque a mí me parece un pilotazo Nico, la verdad que tengo unas ganas de que llegue a Fórmula 1, si bien ha competido en un montón de categorías que no tienen nada que ver con la Fórmula 1, tiene mucho para dar, pero bueno, va a necesitar, sí, sin duda, ese peso económico para poder entrar. Bueno, de hecho, hay muchos que no lo saben, hace poquito se dio a conocer, que Franco hasta mayo de este año estuvo en un momento en el cual si no llegaban sponsors, se tenía que ir de la F2. Sí, es que es así, te digo, a Zaco Sullivan, que era el compañero que le hacía la competencia a Franco, porque eran de la misma academia de Williams, entonces, digamos, estaba Zaco Sullivan también como para subir a Fórmula 1 si el equipo Williams lo necesitaba. Eventualmente dejó de ser competencia porque el chico, por más bueno que sea y por más talento que tenga, que de hecho lo tenía, se quedó sin sponsors. En un momento le dijeron no puedes competir más. Y pensá lo feo que debe ser para un chico que por ahí se fue a los 14 años y tuvo años y años y años de sacrificio, porque aparte lo único que hacen es competir, porque no pueden, digamos, dividir la vida entre competir, digamos, o sos de alta competencia o te dedicas a estudiar y a hacer una vida más tradicional. Digo, lo fuerte que debe ser para un piloto que de un día para el otro, por más que tengas todas las ganas, digamos, adentro, que te digan, mira, no te podemos bancar más, y lo difícil que es conseguirlo por otro lado, porque los sponsors es un poco la manera inevitable de llegar. Entonces, la verdad que Franco estuvo al límite y tuvimos mucha suerte de tenerlo. Yo creo que es una cuestión de paciencia, ¿viste? De esperar un poco, de aguantar, pero que ya haya llegado, el hecho de que haya llegado, no es poca cosa, porque siempre lo decimos, incluso hay campeones de Fórmula 2 que no llegan nunca a Fórmula 1. Entonces, que Franco haya llegado para mí ya es algo para celebrar. Genial. Hacemos el último, que es para descontracturar un poco ya. A ver, dale. Para descontracturar. Como esta es una sección que se dedica a periodistas, Sí. normalmente nosotros en el ping pong normal le decimos a qué jugador, qué piloto. Ahora le preguntamos a qué periodista sería. Ok. Entonces sería, por ejemplo, ¿a qué periodista le comprarías un auto? ¿No tengo opciones? Tengo que... No, tenés que elegir vos. A ver, al polaco Silveira. Ahí va. Al polaco Silveira, sí. ¿Con quién te gustaría, si tuvieras que compartir eternamente, con quién compartirías eternamente una cobertura? Uno. No vale, no. Con Adrián Puente. Ahí va. Lo limpiamos a bulla. No, le mandamos un beso ya, pero con Adri. ¿A quién te gustaría tener de familiar, de cuñado, lo que sea? Que decís, este lo traigo a la mesa y va a estar. Andrés. Le arregló. ¿A quién no le contarías un secreto? Uy, qué buena pregunta. No sé. A Yanina Latorre. Ok. ¿Y a quién le contarías un secreto? Tenés que Franco firma en Red Bull ahora. Y te dijeron, te lo digo a vos y nada más. Se lo contaría a Francisco Aure. Ahí va. Y el último, ¿con quién saldrías una noche en Buenos Aires de fiesta con un periodista? ¿Con un periodista? Con Gastón Edul. Ahí va, con Gastón, que estuvo en el primer capítulo, Gastón. Claro, me hiciste acordar, sí. Ahí está, Sí, listo. Bueno, Flor,
Bueno, gracias por venir. Gracias. ¿Cuántos años tenés? ¿22? 22. 22 años, especialista en Fórmula 1, un gran premio encima, futuro enorme. Sí, ojalá sean muchos más. Tengo uno, pero ojalá sean muchos más y el año que viene vamos a seguir cubriendo con Fox. Así que esperamos el aguante de la gente que fue hermoso este año y ojalá nos siga acompañando, esté Franco o no, que nos sigan acompañando a través de Fox Sports. Ahí estaremos, gracias Flor. Gracias.